Noviembre ha sido un mes lleno de especulaciones sobre el salario mínimo para el 2025 en Colombia. Sí, y la propuesta del Ministerio de Hacienda no ha calmado las aguas, precisamente. ¿A qué te refieres? Bueno, pues aquí proponen un aumento inicial de tan solo el 6.2%. Entiendo. ¿Eso cómo ha caído? Digamos que no ha generado mucho entusiasmo, especialmente entre los trabajadores. ¿Y por qué no? ¿Por qué tanto revuelo con este porcentaje? Para muchos trabajadores, ese 6.2% no alcanza para nada. No. No compensa la inflación que seguimos viendo, sobre todo en productos básicos. Claro, la canasta familiar se ha visto muy afectada. Exactamente. El poder adquisitivo de los trabajadores se ve afectado y con este aumento, pues la situación no mejora mucho. Tiene sentido. Y en este contexto, ¿qué dicen los trabajadores? ¿Cuáles son sus expectativas? Las centrales obreras han sido muy claras, piden un aumento que realmente refleje la situación económica del país. Un aumento que les permita. No solo cubrir lo básico, sino también aspirar a una mejor calidad de vida. Ya veo. No solo sobrevivir, sino también pensar en invertir en educación, vivienda. Exactamente, una vida más digna en general. Suena razonable. Claro, pero también hay que considerar el otro lado de la moneda. Por supuesto. ¿Cómo afecta todo esto a las empresas? Bueno, hay que recordar que contratar a un empleado en Colombia implica mucho más que solo el salario mínimo. Claro, están los costos de salud, pensión. Exacto, riesgos laborales, todo eso también sube con el salario mínimo. O sea que el impacto en la rentabilidad de las empresas es directo. Totalmente, los empresarios tienen que hacer un cálculo complejo para ver cómo afrontar un aumento. Y para entender mejor esas cifras, ¿podrías darnos un ejemplo concreto? Claro, con un aumento del 6.2%, el costo total por empleado, incluyendo salario, auxilio de transporte y prestaciones, se estima en $2.672.439. Wow, eso es considerablemente más que este año. Bastante. Y si el aumento sube al 6.5%, la cifra aumenta a $2.371.505. Ya veo. ¿Y si se llegara a ese 10% que mencionabas antes? Ahí estaríamos hablando de $2.450.870 por empleado. Son cifras que realmente ponen en perspectiva las negociaciones. Sin duda. Por un lado, los trabajadores buscando un salario que les permita vivir dignamente, y por otro, las empresas que necesitan mantener su viabilidad financiera. Es un equilibrio delicado. Y hablando de las negociaciones, ¿cómo se está desarrollando este proceso? ¿Hay fechas clave que debemos tener en cuenta? Sí, varias. La Subcomisión de Productividad se reúne el 3 de diciembre. Ajá. Luego, el 4 de diciembre, la Comisión Permanente entra en escena para discutir las cuentas nacionales. ¿Y cuándo entran en juego las propuestas formales de aumento? El 11 de diciembre será un día clave. Empresarios, sindicatos y el gobierno presentarán sus propuestas. Entiendo. Y después de eso, ¿qué sigue? Del 12 al 15 de diciembre vienen las mesas de concertación, donde se busca un acuerdo que funcione para todas las partes. ¿Y en qué consisten esas mesas de concertación? Imagínate una sala con representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Ajá. Todos debatiendo, negociando, buscando un punto medio. Suena intenso. Lo es. Se juega el futuro del salario mínimo en Colombia. Y si no se llega a un acuerdo en esas mesas, ¿qué pasa? ¿Quién toma la decisión final? En ese caso, el gobierno tiene la potestad de fijar el aumento el 30 de diciembre. Una decisión que seguramente generará diferentes reacciones. Sin duda, no es un tema sencillo. Claro, se trata de un equilibrio delicado entre las necesidades de los trabajadores, la realidad de las empresas y la estabilidad económica del país. Exactamente. Por eso estas negociaciones son tan importantes. Totalmente. Y ahora que ya tenemos un panorama general, me gustaría profundizar en cómo está impactando esta situación a los trabajadores. Por supuesto. Vamos a analizar las diferentes perspectivas y las consecuencias que podrían surgir de los distintos escenarios. Para muchos trabajadores, esa propuesta del 6.2% es motivo de gran preocupación. Ya veo. ¿Y por qué? ¿Porque no compensa para nada la inflación actual? Ajá. Sobre todo en la canasta familiar. Claro, los productos básicos son los que más han subido. Exactamente. Y eso afecta directamente la capacidad de los trabajadores para comprar lo esencial. Entiendo. Su poder adquisitivo se ve muy afectado. Totalmente. Y con un aumento tan bajo, pues la situación no mejora mucho. Claro, la preocupación es comprensible. ¿Y qué dicen los trabajadores? ¿Qué esperan de estas negociaciones? Las centrales obreras han sido muy claras, piden un aumento que refleje la realidad económica del país. Un aumento que les permita. No solo cubrir sus necesidades básicas, Ajá. sino también mejorar su calidad de vida. Ya veo. No se trata solo de sobrevivir, Exacto. sino de tener la posibilidad de progresar. De acceder a mejores oportunidades, invertir en educación, en vivienda, en tener una vida más digna. Un aumento que les permita aspirar a más. Esa es la idea. Y desde el punto de vista económico, ¿qué opinan los expertos sobre el impacto que tendría un aumento mayor al 6.2%? Bueno, hay diferentes opiniones.
Algunos economistas advierten sobre el riesgo de una mayor inflación. Claro, si aumentan los salarios, aumentan los precios, Exacto, es como un círculo vicioso. que al final no beneficia a nadie. Exactamente. Pero otros expertos argumentan que un aumento significativo del salario mínimo podría dinamizar la economía, Dinamizar. ¿En qué sentido? al aumentar el consumo interno. Ah, ya entiendo. Si los trabajadores tienen más dinero, consumen más. Exacto. Y eso impulsa la producción y genera más empleo. Es como una reacción en cadena. Sí, la idea es que el aumento del salario mínimo tenga un efecto positivo en toda la economía. Claro, pero como decías, hay diferentes opiniones y no es una decisión fácil. Para nada, es un debate complejo con argumentos válidos en ambos lados. Y mientras tanto, el reloj sigue avanzando. ¿Qué es? Te dan pocos días para que se llegue a un acuerdo o el gobierno toma la decisión final. El 30 de diciembre se conocerá la cifra definitiva del salario mínimo para 2025. Una decisión que sin duda tendrá un impacto en la vida de millones de colombianos. Sin duda. Volviendo a las cifras que mencionábamos antes, podría recordarnos los costos adicionales que asumen las empresas. Más allá del salario y el auxilio de transporte, Claro, además del salario y el auxilio de transporte, las empresas en Colombia están obligadas a pagar aportes a salud, pensión y riesgos laborales por cada empleado. y esos aportes se calculan sobre el salario mínimo. Exactamente. Por eso, un aumento en el salario mínimo también incrementa automáticamente el costo de estos aportes. O sea que si el salario mínimo sube, las empresas no solo pagan más a sus empleados, Correcto. sino que también pagan más al sistema de seguridad social. Así es. Es un factor que los empresarios siempre tienen en cuenta durante las negociaciones. Claro, porque al final impacta directamente en sus costos. Esa Y hablando de costos, se ha mencionado un posible aumento del 10% del salario mínimo. ¿Qué tan viable sería esa cifra para las empresas? es la gran pregunta. Un aumento del 10% representaría un incremento considerable en los costos laborales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Que son las que más abundan en el país. Exactamente. Y para ellas cada peso cuenta. Claro. Por eso es importante buscar alternativas que mitiguen ese impacto, ¿no? Por supuesto, se ha hablado de posibles alivios tributarios para las empresas que más se vean afectadas por el aumento del salario mínimo. O sea, reducir impuestos para compensar el aumento de los costos laborales. Exactamente. También se ha planteado la posibilidad de implementar programas de apoyo a la productividad. Programas de apoyo a la productividad. Sí, para que las empresas puedan generar más ingresos. Y así absorber mejor el aumento salarial, Esa es la idea, que el aumento del salario mínimo no solo beneficia a los trabajadores sino que también impulse la productividad. y el crecimiento económico. Un escenario ideal donde todos ganan. Ese es el objetivo final, lograr un equilibrio que beneficie a todos los actores de la economía. Un gran desafío, sin duda. Totalmente. Seguimos a la expectativa de lo que sucede en las mesas de concertación. ¿Qué crees que se necesita para llegar a un acuerdo? Diálogo, flexibilidad y sobre todo voluntad de llegar a un consenso. Es decir, que tanto empresarios como trabajadores Seguridad, ¿no? estén dispuestos a ceder en algunos puntos, A entender las necesidades del otro, a buscar soluciones conjuntas. porque al final el futuro del salario mínimo depende de eso, En gran medida, sí. de la capacidad de diálogo y acuerdo que se logre en esos espacios. Exactamente. Un tema complejo con muchas aristas. Sin duda. Lo que está claro es que el salario mínimo en Colombia nos afecta a todos A todas. y que las decisiones que se tomen en los próximos días tendrán un impacto en la vida de millones de personas. Sí, ese es el reto, encontrar un punto medio que permita a los trabajadores vivir dignamente y a las empresas seguir operando. Y al hablar de ese punto medio, ¿qué indicadores se tienen en cuenta? ¿Cómo se define qué es justo y qué es sostenible? Pues se toman en cuenta varios factores. Ajá. Por un lado se analiza la inflación, el costo de vida, la capacidad adquisitiva de los hogares. Claro, lo que hablábamos antes. Exacto. Y por otro lado se consideran las proyecciones económicas del país. Proyecciones. Sí, el crecimiento del PIB, la productividad, la generación de empleo. Ya veo, es un balance complejo. Totalmente, cada factor tiene su peso. Y en ese balance, ¿qué papel juega la productividad? Mencionaste antes programas de apoyo a la productividad. Sí, la idea es que si las empresas son más productivas pueden generar más ingresos Ajá. y así tener mayor capacidad para afrontar un aumento salarial. Sin afectar su viabilidad. Exactamente. ¿Y esos programas en qué consisten? Pues podrían incluir capacitaciones, incentivos fiscales, acceso a tecnología O sea, herramientas que les permitan ser más eficientes. y competitivas. Es decir, que el aumento del salario mínimo no solo beneficia a los trabajadores, Exacto. sino que también impulse la productividad y el crecimiento económico del país. Ese es el objetivo, generar un círculo virtuoso donde todos ganan. ¿Un escenario ideal?
Sí, pero no siempre fácil de alcanzar. Yendo a las mesas de concertación, ¿qué crees que se necesita para llegar a un acuerdo que funcione para todos? Lo más importante es el diálogo, Ajá. flexibilidad y voluntad de llegar a un consenso. O sea que empresarios, trabajadores, El gobierno. estén dispuestos a ceder en algunos puntos. A entender las necesidades del otro, a buscar soluciones conjuntas. Un trabajo en equipo, en definitiva. Sí, el futuro del salario mínimo depende en gran medida de eso. De la capacidad de diálogo y acuerdo. Exactamente. Bueno, pues seguiremos muy atentos a lo que suceda en las próximas semanas. Sin duda son días claves para el futuro del salario mínimo en Colombia. Y mientras esperamos el resultado de las negociaciones, me queda una pregunta para nuestros oyentes. Considerando todo lo que hemos analizado, la inflación, el costo de vida, las necesidades de los trabajadores, la viabilidad de las empresas, ¿cuál creen que sería un aumento justo y sostenible para el salario mínimo en Colombia para el 2025? Un tema complejo, sin duda, que nos invita a reflexionar sobre el equilibrio que buscamos como sociedad.